Saludos cordiales, somos el equipo 9 del tema Técnicas de elaboración de presupuesto. Los integrantes son Arias María, Becerra Erika, Matute Bárbara, Matute Wilma, Vallejos Erika y mi persona Pérez Paula. Técnicas de elaboración de presupuesto. Las técnicas presupuestarias son un conjunto de procedimientos utilizados para confeccionar el presupuesto, que pueden provenir de la experiencia adquirida por la aplicación de procedimientos y métodos, así como de las investigaciones realizadas durante el proceso de elaboración de presupuestos. Dicho esto, podemos distinguir entre las técnicas más populares el presupuesto tradicional, el presupuesto por programa, el presupuesto base cero y el presupuesto por resultados, que siempre y cuando, dependiendo de las necesidades, se empleará la técnica que mejor represente. Habiéndonos introducido ya a las diferentes técnicas presupuestarias ampliamente aceptadas, a continuación describiremos cada una de ellas con mayor detenimiento. El presupuesto tradicional no es otra cosa que una previsión de aquellos gastos e ingresos que precisa la organización para funcionar, seguir existiendo o ampliar su campo de trabajo, mostrando en sí cómo gastan en la adquisición de bienes y servicios según sea su naturaleza o su destino, para asegurar su continuidad, pero no para qué ni por qué lo hace. Es decir, el presupuesto tradicional nos dice qué gastos son necesarios para sostenernos, pero no nos ofrece información sobre las funciones que estos gastos permiten desempeñar, ni no nos garantiza que los bienes y servicios producidos realmente satisfagan la demanda. Desventajas del presupuesto tradicional. Una de sus desventajas. De esta forma, dicha técnica no considera la planificación, lo que hace que las proyecciones financieras no permite prever las consecuencias de las decisiones presupuestarias y, por tanto, no puede correlacionar los bienes a las metas u objetivos que se pretenden alcanzar, por lo que la determinación del grado de eficiencia de la gestión carece de sentido al no brindar información sobre el avance y la evaluación de resultados, elemento que es fundamental en la administración de recursos, especialmente si estos son de carácter público. Conjuntamente, otra debilidad común que presenta el presupuesto tradicional se denomina el incrementalismo, debido a que su formulación se basa en decisiones de incremento sobre las cifras de presupuesto del año anterior, debido a que los departamentos tienden a solicitar el mismo presupuesto cada año, así como un porcentaje para actualizaciones, como por inflación o características nuevas o ampliadas en ciertas áreas. Aparte, podemos destacar que esta técnica solo considera los insumos que necesita, no valorando así más que las necesidades del periodo anual inmediato, lo que es grave si consideramos que muchas obras y servicios son de realización plurianual. Sin embargo, el presupuesto tradicional presenta virtudes evidentes, ya que es muy sencillo de aplicar, por cuanto la metodología de análisis que emplea es muy elemental y se basa más en la intuición que en la razón, es decir, que las acciones que realizan las diferentes instituciones no está vinculada a un proceso de planificación consciente y racional. No obstante, aprovechando su poca complejidad y facilidad de registro, se utiliza en organizaciones con poco volumen de transacciones. En resumen, podemos decir que el presupuesto tradicional se trata de una nómina o listado de posibles ingresos, que se estiman serán realizados por la entidad en un periodo de tiempo, y en contrapartida los gastos que se van a incurrir en el mismo lapso. Si bien el presupuesto tradicional tiene algunos problemas, es una técnica elemental, pero que al no disponer de elementos de juicio para comprobar y analizar los efectos de los ingresos y gastos, parte por evolución como consecuencia de esta insuficiencia informativa los demás instrumentos y técnicas,
presupuestarias que, a diferencia de este, son capaces de ofrecer información sobre la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos, así satisfaciendo la necesidad a través del documento presupuestario. Y es cuando podemos hablar de técnicas presupuestarias en términos de concepto moderno. Presupuesto base cero. El presupuesto base cero es un método empleado por las empresas para poner un mayor enfoque a cada gasto. Al comienzo de cada periodo financiero contable, el presupuesto parte de una base cero, lo que significa que no se transfieren el saldo ni los gastos del periodo anterior. Implica el proceso de elaboración de un presupuesto basado únicamente en las expectativas para el año siguiente, sin referencia a los años anteriores, ni basándose en datos históricos. De esta manera se reevalúan los programas y gastos partiendo de cero. Etapa de presupuesto base cero. Establecimiento de un objetivo principal. Se trata de tener claro antes de empezar a desarrollar el trabajo que supone el presupuesto base cero, qué queremos alcanzar o mejorar en nuestra empresa. Un ejemplo ocurre cuando se tiene de objetivo aminorar gastos para compensar una cierta fase baja de ingresos de la empresa. Número 2. Definición de niveles de decisión. Esta fase se encarga de definir los niveles de control que se establecen entre las distintas líneas de mando de la empresa. Para ello, lo óptimo es tener pocas líneas, pero con una gran fluidez de comunicación y una presencia en la que casi todos los niveles se puedan sentir identificados. Un ejemplo es el caso de la gran empresa que se divide en multitud de departamentos. Para que pueda existir una buena comunicación entre estos y se reme hacia un mismo sentido, deben estar bien definidos los mandos de los departamentos juntos con los mandos generales de la empresa. Número 3. Desarrollo de estrategia de decisión. En base a uno o más objetivos definidos y a unos niveles de decisiones marcados de forma eficaz, se procederá a implementar la estrategia que nos permita cumplir los objetivos en todos los niveles. Número 4. Ejecución de las estrategias. Aquí es donde se pone en marcha las estrategias desarrolladas a todos los niveles de la organización para la consecución de los objetivos establecidos. En esta fase se ponen a prueba los objetivos y la nueva realidad de la empresa y se comienzan a hacer ciertos cambios que perfeccionan el proceso. Y por último, revisión del proceso. En esta etapa final del proceso se comprueba si se están cumpliendo objetivos, plazos y la forma en la que se desarrolló la estrategia. Con esto se desean identificar, por ejemplo, vicios que se puedan dar. Un caso algo frecuente es el de la acumulación de ciertos gastos generales sin identificar su utilidad o destino específico. Con esta técnica se desarrollan los presupuestos correspondientes a las diferentes áreas de la empresa, haciendo constar los recursos que van a precisar, así como los beneficios que se esperan obtener en cada una de estas áreas. De este modo podemos establecer un orden de prelación entre las diferentes actividades a acometer de acuerdo con el beneficio que aporte y teniendo en cuenta su importancia dentro del contexto global. Lógicamente, esta técnica solo será de aplicación en áreas de la empresa que sean susceptibles de un análisis coste-beneficio. El presupuesto en base cero implica que se deba justificar cada partida de gasto destinada a la realización de las actividades seleccionadas, justificando la necesidad de cada una de ellas, con lo cual se suprimen actividades repetitivas e innecesarias y favorece la reducción de costes dentro del concepto global de la empresa. Algunos ejemplos de este presupuesto para el cual se utiliza bajo estas situaciones son: duplicación de gastos, identificar gastos duplicados, es decir, que proveen del mismo servicio y nos es útil una sola empresa que nos la provea. Ejemplo son la telefonía, suscripciones de software similar, adquisición de productos de la misma naturaleza, etc. Identificación de gastos superfluos o innecesarios. Durante el proceso del presupuesto de base cero nos podemos encontrar partidas de gastos que no tengan sentido alguno. Previsión de gastos. Se intenta gastar en función de la necesidad de la empresa, sin excesos. Esto pasa, por ejemplo, en negocios estacionales que deben adaptar la asignación de recursos según sea el periodo estival.
Hola, buen día. Mi nombre es Erika Becerra y voy a continuar sobre las técnicas del presupuesto por programas. Este es no más que el instrumento que cumple el propósito de combinar los recursos disponibles en un futuro inmediato con las metas a corto plazo, creada para la ejecución de los objetivos de largos y mediano plazo. ¿Cuáles son los objetivos de este presupuesto? Es no más que tener en los campos el proceso administrativo todo bien estructurado jerárquicamente por funciones, lo cual puede ser programa de operación y de inversión. Además, permite un mayor control interno para evaluar y conocer la eficiencia de cada una de sus partes, por lo que sus objetivos son específicos, de gran profundidad y análisis para relacionar el gasto de acuerdo a la eficiencia. También es dar más atención a lo que se realiza que a lo que se requiere. En este presupuesto que yo le estoy hablando, que es el presupuesto de programa, existen una categoría y unos niveles, las cuales son función, subprograma y actividad. En función, podemos definir que es la parte del esfuerzo total que se encamina a lograr los propósitos generales de la institución. Este comprende el conjunto de actividades relativamente homogéneas encaminadas a cumplir con los propósitos genéricos expresados en una función, por medio del establecimiento de objetivos y metas a los cuales se asignan recursos humanos, materiales y financieros, administrado por una unidad ejecutora. En subprograma es la desagregación de programa complejo, con el propósito de mostrar la naturaleza diversa de las metas y los costos que se expresan en un determinado programa. En actividad, esta es una división más reducida de cada una de las acciones que se deben llevar a cabo para el logro de los objetivos y metas expresadas en los programas. El ciclo programático del presupuesto por programa. Este es el presupuesto continuo, dinámico y flexible a través del cual se programa, ejecuta, evalúa y formula la actividad de un sector público o empresa privada en sus dimensiones físicas y financieras. Le confiere un valor estratégico para lograr su propio perfeccionamiento como para inducir cambios en la administración. Las clasificaciones del presupuesto por programa son por objeto del gasto, administrativa y por función. En por objeto del gasto, los gastos se ordenan según la naturaleza de los bienes y servicios a adquirir. Se desglosan de lo más general a lo particular. En administrativa, es el ordenamiento de los gastos en función de los sujetos que efectúan las transacciones. En este caso, podemos decir que estaríamos hablando de una entidad del sector público. Por último, tenemos la funcional, que es el agrupamiento de las transacciones financieras según los propósitos a que se destinan, independientemente del cual sea la institución u órgano que tenga a su cargo la función señaladas. Un ejemplo que le puedo dar de un presupuesto por programas es que si tuviéramos que asignar recursos al Estado con una serie de ministerios, se deberían de determinar las cantidades de cada uno de ellos, y el ministerio se encarga a distribuir a cada departamento vía con la contabilidad pública la cantidad necesaria, siendo esta cantidad distribuible entre los distintos programas y subprogramas. Todo depende de los proyectos que se necesite presupuestar. Mi nombre es María Arias y les voy a hablar un poco sobre el presupuesto por proyectos. Es un instrumento financiero que sirve y se utiliza para asignar y distribuir los recursos públicos a través de proyectos a los entes u organismos nacionales, estadales o municipales en función de las políticas y objetivos estratégicos de la nación expresados en los respectivos planes anuales, con la finalidad de facilitar, coordinar, controlar y evaluar su respectiva ejecución.
Son resultados que el Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal se propone alcanzar en relación con el desarrollo del país y atender los problemas o demandas de la sociedad en un tiempo determinado, ya que responde a la necesidad de mejorar la efectividad y transparencia de la gestión pública. Los presupuestos por proyecto están diseñados con el objetivo o propósito de producir un bien o servicio, resolver las necesidades y demandas de la población o también mejorar los procesos del sector público, mejorar los procesos y sistemas de trabajo empleados por el ente, cuantificar la población objetivo que recibe en forma directa los beneficios del proyecto, que en este caso son los bienes o servicios ya mencionados con anterioridad, así como también solucionar o mejorar la situación o problema para el cual se diseñó y al mismo tiempo proyectar metas anuales y totales cuando el proyecto dura más de un año. Estos presupuestos se caracterizan por facilitar la gestión pública en función de las políticas y objetivos estratégicos, establecer al proyecto como el producto a lograr a fin de satisfacer las necesidades de una colectividad, permitir un mejor control y evaluación del presupuesto, así como también vincularse con los objetivos estratégicos que persigue la acción del gobierno. Las acciones específicas del proyecto son el fundamento para estimar los insumos materiales, humanos y financieros requeridos para su realización. Asimismo, se caracteriza porque debe indicar las fuentes de financiamiento de los recursos financieros. Al mismo tiempo, debe especificar el ejecutor y la identificación del gerente del proyecto. Presupuesto por actividad, también conocido como presupuesto en base a la actividad, es la adaptación de la filosofía del costo basado en la actividad al proceso de formulación de los presupuestos. El costeo basado en la actividad es un método de costeo en el cual los productos se clasifican por actividad y de acuerdo al tipo de actividad en la que se englobe, se le asigna el costo a cada uno de ellos. El presupuesto por actividad es una forma diferente de presupuestar en una empresa, centrada en la previsión de las actividades que generan costo y se estiman los recursos necesarios a emplear en el periodo de manera cuantitativa, a partir de los beneficios proyectados y de los causantes de los costos en las actividades. Por su parte, permite prever los ingresos y gastos correspondientes a un periodo determinado en términos financieros. También fundamenta en la relación que se establece entre las actividades y los recursos a utilizar en cada una de ellas. Además, proporciona mayor detalle con respecto a los gastos generales, ya que permite la identificación de actividades de valor añadido y sus factores de coste. Clasificación de las actividades según la relación con los productos o servicios. Las actividades primarias son todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, su producción, la de logística, comercialización y los servicios postventa. Las actividades de apoyo auxiliares a las actividades primarias son todas aquellas que tienen que ver con la administración de los recursos humanos, la de campo de compra de bienes y servicios, la de desarrollo tecnológico como telecomunicaciones, automatización y las infraestructuras empresariales como finanzas, contabilidad, gerencia de calidad, entre otras. Por su aportación a la generación de valor. Con valor añadido, las actividades que agregan valor son las que están dirigidas a satisfacer al cliente o que contribuyen a la consecución de los objetivos o requerimientos estratégicos. Sin valor añadido son actividades que no añaden valor al producto, que pueden o no ser necesarios para poder realizar aquellas que sí agregan valor añadido. Por actividad requerida o discrecional. En requerida tenemos que toda aquella actividad que es imprescindible para la empresa y en discrecional tenemos que es una actividad opcional. Proceso de presupuestación. Se divide en 3 etapas. La primera es identificar las actividades relevantes. Estos factores de costo son elementos responsables de generar ingresos o gastos para la empresa. La segunda es determinar el número de unidades para cada actividad. Este número es la base para realizar los cálculos. Y la tercera y última es limitar el costo unitario por cada actividad y multiplicar ese resultado por el nivel de actividad. Ejemplo del presupuesto por actividad. En este caso se procede a calcular el presupuesto del costo de procesamiento de las órdenes de ventas para el año 2022.
La empresa espera recibir unas órdenes de venta de 50.000 unidades para el año 2022 y cada orden de venta cuesta $2 por unidad para ser procesada. Por lo tanto, el presupuesto basado en actividad para los costos de procesamiento de órdenes de ventas para el año 2022 es de $100.000, que se obtiene multiplicando las 50.000 unidades por los $2 por unidad.